Estimados amigos contertulios, imaginarios e invisibles, buenas noches. Quiero referirme en este video, en un breve resumen, a Martin Heidegger, extraído de mi libro publicado en Amazon, Navegando en la Filosofía. Heidegger es considerado uno de los filósofos más importantes del siglo XX, conocido por su trabajo en el campo del existencialismo y la fenomenología. Las ideas de Heidegger tuvieron una profunda influencia en la filosofía, la teología y la literatura, particularmente por la publicación de su famoso libro Ser y Tiempo. Su indiscutible preeminencia dentro de la filosofía continental se ha visto marcada siempre por la polémica, sobre todo por su inicial adhesión al régimen alemán nacional-socialista, aunque la mayoría de filósofos y estudiosos actuales prefieren tomar el trabajo de Heidegger en su sentido estrictamente filosófico. Las cosas tienen la característica de ser y se definen como entes, así como presidente tiene la condición de presidir, o disolvente de disolver, o dirigente de dirigir. Entonces los entes tienen la común condición de ser. No es lo mismo un ente, es decir, una cosa, y su ser. En este sentido, Heidegger sostiene que la tradición de la filosofía más bien se ha referido a los entes, a las cosas, como si entes y ser fuesen lo mismo, provocando lo que llama el olvido del ser. Martin Heidegger precisamente vuelve a replantear la interrogante de los griegos acerca de qué es el ser, qué quiere decir ser, por qué es el ser y no más bien nada, es decir, por qué hay algo en vez de nada. Este es el tema de su libro más importante, El ser y el tiempo. El hombre actual presume de su poder de ser capaz de dominar y producir todo. Sin embargo, la existencia, la mía y la de cada uno, es un hecho que se impone, que no hemos decidido. Nadie nos ha preguntado si queríamos existir, y no tenemos poder alguno sobre tal hecho. Antes de cualquier decisión nuestra, ya estamos arrojados a la existencia. Nos encontramos con este hecho inexplicable. Existimos. A la pregunta, ¿por qué existo?, no puedo decir nada, fuera de la religión. De manera que la razón, ese poder que el hombre tanto enaltece, es incapaz de dar cuenta de este hecho, que es cada existencia. Con lo cual, se derrumban aquellas pretensiones de poder absoluto que el hombre se atribuía a sí mismo. Para Heidegger, la filosofía de la existencia no es la meta de su obra, sino que un punto de partida para abordar el tema principal que le preocupa, el asunto del ser. No es sencillo definir el significado de ser, pues estamos atrapados en nuestro propio lenguaje. Si decimos el ser es, etc., repetimos lo que queremos significar. En cualquier caso, aún sin conceptualizar, sabemos de antemano qué significa ser. Podemos dudar de si un ente determinado es o no es. Y naturalmente distinguimos entre ser y no ser. Pero entonces, ¿hacia dónde dirigir la pregunta por el ser? ¿A quién preguntar por el ser? Solo al hombre, pues el hombre quien se pregunta por el ser, es quien se interroga al respecto y lo interpreta, es quien puede dar una respuesta. Este hombre es lo que Heidegger lo designa con el nombre Dasein, que literalmente equivale a ser ahí, ser en el mundo, y lo diferencia de los entes que no son en el mundo, sino simplemente están ahí. El Dasein se caracteriza fundamentalmente por la existencia, esto es, no tiene un ser acabado, no es algo hecho o concluido, sino algo que cada uno en cada caso se tiene que hacer, es un proyecto. El Dasein tiene la posibilidad de elegir, pero elegir en un mundo y en un tiempo que no ha elegido existir, pero es un proyecto donde puede elegir llegar a ser lo que desea ser, con infinitas posibilidades hasta su muerte. Así el Dasein, con la posibilidad de una existencia auténtica, es comprensión del ser. La esencia del Dasein se funda en su existencia. Heidegger reserva el término existencia exclusivamente para designar el ser del hombre, el modo como es el Dasein. Entonces podrá decir que solo el hombre existe. Las piedras, los animales, etc. no existen, lo cual, como es obvio, no quiere decir que no los haya,
sino que su modo de ser no es el existir. Decir que el hombre existe significa que se distingue de las cosas justamente por el hecho de estar referido a posibilidades. El Dasein está arrojado hacia sus posibilidades. Nosotros somos posibilidades. Una piedra nunca va a ser otra cosa más que una piedra, pero un ser humano está abierto a sus posibilidades. Ahora, hay una posibilidad que está en todas y cada una de esas otras posibilidades es la posibilidad de morir. Aunque en realidad, dice Heidegger, el hombre se pasa la vida tratando de ocultarse y de que le oculten qué es un ser para la muerte, que va a morir. Inexorablemente va a morir, pero el hombre quiere frenarla, quiere negarla y se entrega a lo que Heidegger llama la existencia inauténtica. Así entonces el Dasein inauténtico se entrega a lo que está determinado desde fuera, vive en un modo de pasividad. Él hace lo que se dice, lee lo que se lee, opina lo que se opina. Así está inmerso en el mundo de lo anónimo para ser uno más y no pensar por sí mismo. En cambio, el fundamento de la existencia auténtica es enfrentar y aceptar esa finitud de la vida. El Dasein auténtico sabe que va a morir, sabe que es ser para la muerte y lo acepta. A partir de esa aceptación, él es él. En consecuencia, elige lo que quiere leer, hablar de lo que quiere hablar, pero lo fundamental es que enfrenta la angustia que le produce el hecho de que nadie puede morir por él. El Dasein auténtico sabe que va a morir, pero eso no le impide vivir. Incluso puede vivir con más alegría, con más plenitud, y eso es lo que tenemos que hacer, sabiendo lo que nos espera, no ignorándolo. He referido que según Heidegger la esencia del hombre es la existencia, en el sentido de poder ser en el mundo de las cosas y de otras personas, abierto a sus posibilidades. Entonces quizás podamos parafrasear a Shakespeare diciendo ser o no ser auténticamente. He aquí la cuestión. Chao, hasta una próxima.